Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. ¿Qué tienen en común el pájaro dodo, el sapo dorado, el delfín del río Yangtze y el lobo marsupial? Los cuatro son animales vertebrados y todos han sido víctimas de la sexta extinción masiva, un fenómeno provocado por la acción humana que hoy amenaza a la vida en su conjunto. Para hablar de este tema, hemos invitado a dos especialistas, Gerardo Ceballos y Amparo Martínez, quienes estudian los efectos del cambio climático y nos acompañan en este programa especial. Gerardo Ceballos es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente ganó el premio Fronteras del Conocimiento, otorgado en España por la Fundación BBVA. Sus estudios han demostrado contundentemente que la sexta extinción masiva es un hecho, que su origen es antrópico y que los organismos están desapareciendo a un ritmo sin precedentes en los últimos cientos de años. Después de nuestra sección de noticias climáticas, conoceremos a detalle los hallazgos de Gerardo Ceballos, pero antes vayamos a un breve recorrido por la actualidad climática global. Más de 210 millones de niñas y niños alrededor del mundo perdieron días de escuela entre abril y mayo de 2024 a causa del calor extremo, reportó la plataforma DEVEX. En Pakistán se cancelaron 7 días de clases. La medida duró 2 semanas en Bangladesh y en la India se adelantaron las vacaciones. Países como Camboya o México dejaron abiertos los colegios, pero redujeron horas de la jornada escolar. Esta consecuencia del cambio climático seguramente es mucho mayor tomando en cuenta que hay pocos datos oficiales o estudios sobre la frecuencia con la que las escuelas cierran por altas temperaturas. En la actualidad, la población infantil asciende a 2.400 millones. Otros 4.000 millones más nacerán en las próximas 3 décadas. Y quienes hoy están en preescolar experimentarán de 2 a 7 veces más olas de calor en su vida que las personas nacidas en 1960. Por ello, tener un sistema educativo resiliente a la alteración del clima debería ser una prioridad de los gobiernos. Las mujeres enfrentan 14 veces más probabilidades de morir en un desastre climático que los hombres. Según la investigadora australiana Carla Pascoe, existe suficiente evidencia para asegurar que el sexo femenino y las personas género diversas son desproporcionadamente vulnerables a los efectos del calentamiento global. En primera instancia, podría parecer que los sucesos como los incendios forestales y las inundaciones, cada vez más frecuentes y severos, impactan por igual en las comunidades. Sin embargo, lo que hacen es exacerbar la marginación y otras fallas sociales previas. En el caso de las mujeres, la agudeza de este embate también se debe a que tienden a responsabilizarse del cuidado de otros grupos susceptibles, como los niños o las personas adultas mayores. Atender la situación requiere de cambios sociales profundos que incluyan garantizar a las mujeres espacios en la toma de decisiones climáticas. Uruguay ha emprendido una revolución energética. De acuerdo con información del New York Times, hoy por hoy, el país sudamericano produce casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente eólica. En el pasado, confiaba en su infraestructura hidroeléctrica, pero una ola de sequías que empezó en la década de 1990 le obligaron a importar petróleo. Esta dependencia de los combustibles fósiles se tradujo en déficits y apagones. En 2008, tras ver el aumento de competitividad en materia de costos de las fuentes renovables, las autoridades uruguayas se propusieron crear, casi desde cero, una industria que aprovechara el viento. 10 años después, la energía eólica ya representaba cerca de 1/4 de la matriz eléctrica a nivel nacional, y para el 2022, más del 90% de esa energía provenía de alternativas limpias en términos de emisiones. Por todo esto,
Uruguay se ha posicionado como un ejemplo especialmente rápido del crecimiento masivo de las energías renovables. Desde que se originó, la vida en la Tierra ha sufrido 5 eventos de extinción masiva. La última ocurrió hace 65 millones de años y es famosa por haber arrasado con los dinosaurios. Ahora la comunidad científica tiene pruebas de que estamos atravesando otro de esos episodios. Ninguna especie vive por siempre. Por ejemplo, los vertebrados persisten en promedio unos 11 millones de años. Sin embargo, hay periodos donde esta regla no se cumple. Realmente es un tema importante porque la evolución funciona con un proceso de extinción y de especiación, generación de especies. En tiempos normales, donde no hay una catástrofe natural, las extinciones son menores que las generación de nuevas especies, por lo tanto la diversidad va creciendo. En los últimos 600 millones de años ha habido 5 episodios en los que las tasas de extinción se elevaron muchísimo y se perdió el 70% más de toda la diversidad biológica. A eso le llamamos nosotros las extinciones masivas. Se empezó a ver en los años 70, 1970, que había extinciones de especies, pero muchos científicos decían que no había que preocuparnos, pues porque es un proceso natural. Alrededor del 2000 empezó a haber la preocupación de si estábamos entrando a la sexta extinción masiva, y yo tuve la fortuna de, con mi colega Paul Ehrlich, Stanford y otros colegas, tener la oportunidad de evaluar las tasas de extinción actuales comparadas con las tasas de extinción en los últimos millones de años. En 2015, Gerardo Ceballos publicó sus cálculos en la prestigiosa revista Science y lo que descubrió rompió paradigmas. La tesis es muy realmente simple. Si las tasas de extinción actuales eran más altas, quiere decir que estábamos entrando a la extinción, a una extinción masiva. Y bueno, después de una serie de un trabajo muy complicado, muy complejo, lo que logramos establecer es que los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que se han extinguido en los últimos 100 años, deberían haberse extinguido en 10.000 años. Es decir, las tasas de extinciones actual son entre 100 y 1000 veces más altas que las que han ocurrido en el pasado. Muchos otros colegas empezaron a evaluar otros grupos de organismos, plantas, hongos, inclusive microorganismos invertebrados, y todos los estudios han mostrado eso, que hemos entrado a la sexta extinción masiva. Los análisis más recientes de este científico indican que en lo que concierne a los vertebrados, el planeta está perdiendo géneros, es decir, ramas que agrupan a varias especies, lo cual constituye una verdadera mutilación del árbol de la vida. Básicamente por 3 razones. La catástrofe, en este caso, en lugar de ser un meteorito como el que destruyó a los dinosaurios, es el hombre, las actividades del hombre. Segundo, estamos perdiendo de manera aceleradísima especies, y se considera que si no logramos parar esto, podríamos perder el 50, el 60% de todo lo que conocemos o más a finales de este siglo, que sería terrible. Y finalmente, también sabemos que estas tasas no se habían ocurrido en muchos millones de años. En los últimos millones de años, 10, 15 millones de años, no había ocurrido algo así. El panorama futuro es desolador. Antes de que concluya este siglo, el 99.9% de las especies que hoy se encuentran en riesgo crítico de extinción y 67% de las que están en peligro podrían esfumarse, lo cual equivale a perder 21.370 formas de vida. En realidad, es muy importante entender que esta se está pareciendo mucho, tiene los mismos elementos que las extinciones masivas anteriores, que es muy rápido en tiempos geológicos. De hecho, esta es instantánea en tiempos geológicos. Las anteriores ocurrieron en cientos de miles o millones de años. Esta es básicamente en 100, 200 años. Pero realmente va a ocurrir en unas pocas décadas. Finalmente, las últimas extinciones, en todas las extinciones masivas que sobrevivieron las especies, o sea, no se acabó la vida. Las especies que sobrevivieron, ¿sí?, se recuperaron y la diversidad inclusive se incrementó, pero tardó 10 o 15 millones de años. Es decir, en términos humanos, esta extinción es definitiva. Lo que ocurra y que se extinga
nunca va a volver a existir en el planeta, pero también es imposible que se recupere en tiempos de generaciones humanas. La mayoría de nosotros no somos testigos directos de esta crisis. Sin embargo, tarde o temprano todos padeceremos el detrimento de los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad. Vivimos en zonas urbanas y suburbanas, es decir, alejados de la diversidad biológica, ¿no? Y por otro lado, inclusive si vives en un lugar con alta diversidad biológica como Calakmul, pues es muy difícil que tú puedas percibir lo que está pasando en África o lo que está pasando en Asia. Es decir, esto le llamamos la crisis silenciosa porque no lo vemos. Es como un cáncer que invade a una persona y muchas veces no ves las repercusiones hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya tienes esos síntomas. Básicamente aquí está ocurriendo lo mismo. Estamos perdiendo muchísimas especies grandes. Y sí sabemos, y sí se ven. Por ejemplo, había 1 millón de elefantes en 1950. 1 millón. Quedan menos de 350,000. La extinción también pasa inadvertida porque a menudo afecta a especies que desconocemos completamente. La mayoría de las especies que viven en este planeta son especies pequeñas, no tan conspicuas. También eso es muy difícil. Imagínate, ¿quién ve un hongo? ¿Quién ve una ranita que está extinguiendo? ¿Quién ve un ratoncito? Bueno, entonces las especies que estamos perdiendo van desde los elefantes, los tigres, los leones, los jaguares, los tapires, los jabalíes de labios blancos, las guacamayas, el águila arpía, el águila de Filipinas. Es decir, yo me puedo pasar 3 o 4 días aquí elaborando una lista de cuáles estamos perdiendo. Entonces, básicamente, se calcula que el 50% o más de las especies están en algún grado de riesgo de extinción. Imagínate que tú estás en un cuarto con 100 personas y que 50 de ellas, sin darse cuenta, están con cáncer o con una enfermedad terminal. Es decir, entonces las vemos, pero no sabemos lo que tienen adentro. Entonces, parte de este problema de no entenderlo es que no vivimos. El mundo está globalizado en términos de la información, ¿sí? Pero por otro lado, seguimos siendo locales y regionales en nuestras percepciones. Por lo tanto, es muy difícil que entendamos, primero, la magnitud del problema y segundo, que sepamos exactamente qué se está extinguiendo. Yo vivo en Toluca y aquí en Toluca, alrededor de la ciudad, se han perdido muchas poblaciones. Y le preguntas a la gente y primero, no tiene la menor idea de que hay coyotes o que hay linces en esta región. Y segundo, menos idea tiene de que están extinguiendo. Además, habitamos un mundo lleno de dificultades donde la sexta extinción masiva aparenta ser el menor de nuestros problemas. Hay una cosa que me gustaría... estamos inmersos en tantos problemas, el cambio climático, la violencia, la falta de recursos, la inestabilidad política, la polarización, que todo esto que nos bombardean con noticias todo el tiempo de problemas y de problemas de una gran magnitud, es también entendible que un problema, que es probablemente el más importante en la historia de la humanidad, quede relegado. Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en 2024 la temperatura media global fue aproximadamente de 1,55 grados Celsius más alta que los niveles preindustriales. El cambio climático es una realidad que vivimos día a día, pero entender cómo sucede en la atmósfera y cómo afecta a los océanos sigue siendo un reto. ¿Qué está ocurriendo en las capas de gases que rodean nuestro planeta? ¿Por qué los mares están absorbiendo tanto calor? ¿Y qué consecuencias tiene esto en el clima global? La interacción entre la atmósfera y los océanos juega un papel clave en la estabilidad del clima, pero este equilibrio se está alterando. Las temperaturas suben y esto altera los patrones meteorológicos. Conversamos con nuestra segunda invitada, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien nos ayudará a comprender el fenómeno y su impacto en nuestras vidas. Si bien el clima ha cambiado naturalmente a lo largo de la historia, lo que está ocurriendo ahora es indiscutiblemente resultado de la actividad humana. Aunque algunos fenómenos aún son impredecibles,
es evidente que el desequilibrio energético actual está alterando los sistemas de forma irreversible. Y esto se va haciendo un tanto, difícilmente predecible en algunos aspectos. En otros, ya que se ha ido entendiendo el problema, se puede seguir con mucho más certidumbre algunos de los fenómenos que están sucediendo, y por eso es que pudimos saber que era la actividad humana la que estaba ocasionando esto, porque el clima ha cambiado siempre y ha habido muchos motivos que lo han ocasionado en otras épocas geológicas, pero en este periodo tan corto de tiempo, lo que está totalmente claro es que lo que está haciendo este desequilibrio energético es desacoplar esos sistemas. El cambio climático es un tema constante en los medios, pero muchas veces la percepción cotidiana no coincide con la evidencia científica. ¿Cómo se ve realmente este fenómeno cuando se analiza desde la atmósfera con información precisa? En primer lugar, creo que ya es muy evidente en todos lados. Si bien estábamos acostumbrados a la variabilidad climática, lo que estamos viendo en todo el mundo es ya una alteración completa del clima, porque el clima lo definimos para lugares específicos del planeta, un cierto clima. Son los parámetros que se mantienen constantes, los parámetros climáticos que se mantienen constantes por largos periodos de tiempo, con variabilidades. O sea, un día no todos los primeros de enero va a ser la misma temperatura, no todos los 8 de junio, pero van a oscilar entre una cierta temperatura y otra, más o menos tanto. Y eso es lo normal, y se ha tomado como una descripción, pues más o menos de 30 años. Y muchas veces las climatologías que tomamos pueden ser mucho más largas. Entonces, cuando esto ya no tiene esa distribución normal que debería de tener, en donde casi todos los días caen en esta parte, y puede haber desviaciones a que estén más fríos o desviaciones a que estén más calientes, cuando ya los que son los más normales ya no suceden, y las desviaciones sigue habiendo hacia el frío, pero ya son cada vez más hacia el calor, ya se van yendo más hacia otro tipo de cosas. Las noches, empiezas a tener noches que ya no son tan frías, empiezas a tener a veces días súper fríos, pero son unos cuantos, y en otras partes del mundo, yo estoy hablando de México ahora, sucede puede ser de otra manera, pero son cambios a lo que a lo cotidiano. Ya no puedes decir con certeza que vas a tener, que va a haber frío en noviembre, porque pues a lo mejor son unos cuantos días y ya no es ese frío que había. Incluso puede haber días que tienes calor. También puede ser que haya días muy fríos, porque cuando hablamos de que hay un desequilibrio energético, de que hay un cambio climático, es que hay un proceso en el que todavía no sabemos qué clima vamos a llegar a alcanzar, que dure muchos años, sino que hay precisamente esta incertidumbre. Cada vez hay más sorpresas climáticas, cada vez hay más, los eventos extremos son una medida, pero no son lo único. Nuestra invitada nos explica que los seres humanos hemos perdido ciertos mecanismos biológicos para anticipar riesgos, algo que la ciencia y la cultura no han logrado reemplazar completamente. El cambio climático, más que ser el problema principal, pone de manifiesto cuestiones más profundas sobre nuestro modelo de consumo. Yo tuve un maestro que fue un ecólogo muy connotado, Ramón Margalef, que él estudiaba una serie de reacciones biológicas que se llaman mecanismos de anticipación, y es cuando los organismos hacen algo que no parece que su vida esté peligrando en ese momento, pero que lo que hacen ayudó a que
a que la selección natural hiciera que pudieran sobrevivir. Por ejemplo, las hormigas de guardar comida, de ese tipo de los organismos en la playa que se sumen cuando viene la ola y no se dispersan. En fin, una serie de mecanismos que pareciera que no está peligrando su vida y sin embargo le sirven para sobrevivir. Él decía que los seres humanos, que somos unos animales de vida larga y social, hemos perdido esos mecanismos intrínsecamente biológicos y que los ha sustituido la cultura y la ciencia, digo yo también, y que es a través de la comunicación, de los conocimientos y todo esto que podemos tener esos mecanismos de anticipación, de avisarle a la especie que algo está sucediendo y que tenemos que cambiar. Me parece que nos han fallado bastante los mecanismos de anticipación, pero realmente creo que con la cantidad de comunicaciones, con la cantidad de avances tecnológicos, tendríamos la posibilidad de hacerlo, de no ser que lo que está pasando, que hay intereses socioeconómicos de grandes corporaciones, de algunos, de una proporción mínima de la población, que no permite que se hagan esos cambios y que podamos vivir de otra manera. Bien, no se necesitan hacer sacrificios, sencillamente quitarse de la cabeza que la única manera de vivir es tirando y tirando basura, comprando y comprando cosas que se deshacen y que aunque tecnológicamente podían servir muchos años, ahora las están haciendo desechables para que estés compre y compre, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el cambio climático no es el problema en sí mismo. El cambio climático viene a poner al descubierto, a empeorar y a exacerbar problemas que ya teníamos como sociedad y que no estamos manejando bien. La ciencia es una parte fundamental de las soluciones y en este sentido existen propuestas que buscan contribuir a la regulación del clima. Nuestra experta nos da su opinión acerca de los estudios que buscan cómo enfriar el planeta. Yo creo que tenemos que seguir buscando, nunca hay que renunciar a investigar y a ver distintas posibilidades, y creo que estamos tratando de verlo. Pero lo que es muy absurdo, no sé, si tú te das cuenta que te cortas y te estás desangrando, puedes decir, bueno, voy a inventar, bueno, voy a ponerme a estudiar y a gastar mucho dinero en un aparato que venga y cauterice y haga. Cuando tienes la solución, de lo que puedes hacer es ponerle unos vendoletes, cerrarlo, hacerlo aquí. Bueno, se me ocurrió ahora ese ejemplo, pero es el que sin quitar los problemas que han ocasionado el cambio climático, el quitarlos serían buenos para la humanidad. La contaminación ambiental, la contaminación de aire, ríos, agua, destrucción de ecosistemas, acumulación de basura, todo esto sería bueno quitarlo. ¿Por qué en lugar de hacer lo que ya sabemos que ayudaría a dejar de acumular en la atmósfera esto, no se hace? Otra vez venimos a la cuestión socioeconómica, a los intereses y a todo esto que alguien ahora nos va a vender, el que podamos capturar esto. Por supuesto que hay quien piensa, y es válido, que estamos en tal emergencia en este momento, que estamos ya llegando a una emergencia tal que habría que hacer lo que fuera, pero esto es un juego perverso, porque otra vez quienes están impulsando esto no son científicos así libres están haciendo, sino que son compañías que están pensando en lucrar además con esto, ¿no? Y sin quitar una sola de las causas. Finalmente es importante reflexionar sobre el papel de la academia y los científicos, no solo en describir y entender los fenómenos, sino también en cómo deben ser más proactivos al comunicar la urgencia de atender el cambio climático. Deberían adoptar un rol más activista para transmitir de manera más efectiva la gravedad de la situación. Mira, los científicos tenemos la obligación de escudriñar todo lo que está sucediendo en el campo que nos toca,
como nos hemos dado cuenta cada vez más, de no hacerlo aisladamente, de comunicarnos con otras disciplinas y comunicarnos con otros sectores de la población que tienen que ver con esto, ser totalmente objetivos, independientemente de los intereses personales, sectoriales, ideológicos, de cualquier tipo, ser totalmente objetivos y decir lo que tenemos y comunicarlo. Hay cosas que tienen que ver con todos los sectores, o sea, la transdisciplina de la que se habla mucho ahora, o sea, si tenemos estudios disciplinarios, que está bien, una sola disciplina estudia algo y es totalmente válido, pero en ambiente, en clima, en todo este tipo de temas, no hay manera porque todo está interconectado. Entonces, la multidisciplina, que son varias disciplinas trabajando un mismo tema al mismo tiempo, pero no necesariamente comunicándose. La interdisciplina, que es trabajarla juntos y sacar conclusiones juntos desde distintos puntos de vista. Y la transdisciplina, que es ir más allá de las disciplinas y trabajar con gobiernos, con sectores sociales, con sector privado y encontrar todos qué es lo que se puede hacer. Creo que es la tendencia mundial. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.